¿Es posible que la historia de América no haya transcurrido del modo que nos han contado? ¿Qué secretos esconde el pasado de la humanidad? Veamos algunos de los objetos más polémicos que han desafiado a la historia oficial. En el año 1872, un grupo de obreros que trabajaban a orillas del lago Winnipesaukee, en Nueva Inglaterra, descubrieron un terrón arcilloso con un extraño objeto en su interior. Se trataba de una misteriosa piedra con forma de huevo de 10 centímetros de alto y medio kilo de peso, realizado en cuarcita con una densidad parecida al granito, una roca increíblemente dura que fue pulida y tallada con una formidable precisión. Los grabados incluyen símbolos astronómicos como la espiral, una media luna, 2 estrellas y una cruz estelar. También algo parecido a 2 triángulos cruzados, indicando una constelación. En otro lado tiene tallado una mazorca de maíz y un círculo con 3 partes de animales. También tiene grabado un tipi de los nativos americanos y un círculo vacío. Y por último, y más destacable, muestra un rostro que ocupa gran parte del espacio del huevo. Se desconoce el significado que podía tener este objeto de piedra. En un principio se pensó que era obra de los nativos americanos, pero jamás se encontró nada parecido, por lo que la opinión de los expertos es variada. Una de las claves de su fabricación radica en 2 orificios taladrados en los extremos del huevo que son extremadamente regulares y que los expertos determinaron que fueron realizados con tecnología moderna. Quizás sirvieron para sujetar la piedra y así poder tallarlo, lo que ha hecho poner en duda la antigüedad del objeto. Está confirmado que el huevo de piedra tiene que haber sido realizado con algún tipo de maquinaria, pero se desconoce quién y cuándo pudo crear el extraño artefacto que atrajo la atención de la ciencia del siglo XIX y que lo definió como un fraude moderno. A día de hoy, la piedra continúa expuesta en una vitrina del Museo de Historia de New Hampshire, rodeada de espejos que muestran al público todos sus relieves y grabados. En el año 1933, en un lugar del Valle de Toluca, situado en México, se descubrieron los restos de una cabeza tallada en las excavaciones de una tumba precolombina. El estilo y los rasgos de la cabeza no se corresponden con el de los antiguos pueblos de América. Está claro que la estatua de un hombre barbudo antes de la llegada de Colón pone en alerta a los científicos ante un posible fraude. Sin embargo, los expertos lo situaron dentro del arte romano en el siglo II de nuestra era, mientras que otras hipótesis apuntan a que podría tener un origen celta e incluso vikingo. Se ha especulado mucho sobre cómo llegó a México esta figura, pero no se puede establecer una teoría definitiva. ¿Acaso se trata de una prueba más que confirma que ya se conocía la existencia de este continente muchos años antes de la llegada de Colón? En el año 1889, mientras se realizaba una obra de perforación en la ciudad de Nampa, Mark Kurt, uno de los propietarios de la empresa, estaba inspeccionando el material extraído del interior del pozo cuando un objeto inesperado llegó a sus manos. Se trataba de una figurilla de 4 centímetros de largo, moldeada en arcilla con aspecto humano, que se encontraba a 100 metros de profundidad cuando fue rescatada, lo que situaría al objeto en una antigüedad de 2 millones de años. Pero los humanos no poblarían América oficialmente hasta hace 15.000 años. Entonces, ¿cómo es posible? La maquinaria de tubos utilizada para la perforación no permitía que escombros de capas superiores se deslizaran hacia el fondo, por lo que esa figura, cuando fue encontrada, se situaba exactamente a 100 metros de profundidad. Algo totalmente inexplicable para la historia que la ha calificado como una falsificación. Además, presentaba incrustaciones de hierro con restos de óxido en su superficie. Estas fueron comparadas con el material extraído por la perforadora y así confirmaron su autenticidad. ¿Quién vivió hace 2 millones de años en América? En el año 1944, un niño de 10 años llamado Newton Anderson encontró por casualidad una campana dentro de un fragmento de carbón que había recogido del suelo.
Este tipo de carbón se extraía directamente de una cantera cercana a su casa, en el condado de Absur, y se estima que se formó hace unos 300 millones de años. ¿Cómo llegó a parar una campana al interior de un bloque formado en el período carbonífero? Los análisis de la pieza revelaron que estaba compuesta de una mezcla inusual de metales, con una aleación muy diferente a la moderna. Newton Anderson pasó mucho tiempo investigando la figura de la campana y observó que guardaba una gran similitud con Pazuzu, el demonio sumerio del viento, vinculado directamente con el dios hindú y budista Garuda, a quien también se ha representado encima de una campana. Es inexplicable que esta figura con alas, representada en diferentes culturas por todo el mundo, llegara a América y fuera encerrada con el paso del tiempo dentro de un bloque de carbón que se formó hace millones de años. Desde luego, este objeto no concuerda en absoluto con la historia oficial. En el año 1960, un campesino encontró un antiguo recipiente de cerámica en un terreno privado, situado en Chua, en las cercanías del lago Titicaca. Se trata de un gran vaso de piedra que recibió el nombre de Fuente Magna, uno de los hallazgos arqueológicos más controvertidos de toda América. La clave de este polémico objeto se centra en los extraños símbolos que tiene grabados en su superficie, semejantes a los caracteres cuneiformes de la cultura sumeria, situada al otro lado del mundo, en Mesopotamia, hace más de 5000 años, y que comparte lugar con bajorrelieves zoomorfos de la cultura pucará del Titicaca. Esto es una prueba bastante sólida que demuestra que los sumerios y los habitantes del Titicaca tuvieron contacto hace miles de años. La Fuente Magna fue considerada inicialmente como una falsificación. Sin embargo, con el paso del tiempo ha atraído la atención de un gran número de investigadores que defienden su autenticidad. ¿Cómo llegó la escritura sumeria a ser parte de la historia del lago Titicaca? Estos objetos no solo desmontan la historia oficial sobre el continente americano, sino que por todo el mundo existen piezas que no encajan y son desechadas por no seguir la línea establecida. ¿Quién sabe cuántos objetos habrá que desafían la historia y se mantienen ocultos en los polvorientos sótanos de los museos, fuera del alcance de las miradas curiosas?